poderoso, Padre amado. Ve, Señor, en las almas esta hora, en este momento, Dios del cielo, Dios de la tierra. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia de inmediato. En Jeremías 7, del versículo 1 en adelante, dice el encabezado: mejorad vuestro camino y vuestras obras. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová. Todo jura lo que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestro camino y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis y cumpliréis vuestros caminos y vuestras obras, si convertáis en justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, si no anduviereis en paz de Dios ajeno para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiad en palabras de mentira que no aprovechan. Bendito sea la gloria de Dios. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, encensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Dios bendiga a cada morador y Dios bendiga la palabra que hemos dado en este lugar. Vamos a entrar en materia. Dice la palabra que Jehová habló a Jeremías diciendo: no te ocultes en dioses ajenos, porque es abominación a Jehová. Bendito sea la gloria de Dios. Dios te está diciendo en esta tarde que quite ese Dios que tú tienes. Cualquier Dios puede ser el Dios de la riqueza, puede ser el Dios que tú estás adorando. Bendito sea la gloria de Dios. Pero dice la palabra: no te escondas bajo ese Dios, bajo ese Baal, porque eso es abominación para mi nombre. Te está diciendo Dios que no te escondas en esos dioses que tú estás adorando. Dios te está diciendo: bendito sea la gloria de Dios. Dios te está diciendo que lo que tú estás buscando es porque estás buscando dioses de mentira, que ni oye, ni ven, ni entiende, ni te escuchan. Bendito sea la gloria de Dios. Quizá hay cosas que tú le estás pidiendo a esos dioses y sabes por qué no se cumple, porque le estás pidiendo a dioses extraños. Y Dios aborrece eso. ¿Sabe por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque ese pueblo en aquel día estaba muy corrompido. Ese pueblo estaba buscando dioses que no era Dios. Y tanto es la misericordia de Dios que Dios dijo a Abraham: Dios mío, y si aparece uno, destruirá la ciudad. Pero es tanto la misericordia de Dios que Dios le dijo a Abraham: si aparece un justo en esta ciudad, no destruiré a esa ciudad por amor a ese solo. Bendito sea la gloria de Dios. Tú sabes por qué Dios no ha destruido a República Dominicana y este país, porque todavía hay gente que adoran al Rey vivo y de poder. Todavía hay gente que no ha doblado su rodilla a dioses extraños, a dioses que no oyen, no ven, no escuchan, no hacen milagros, no hacen obra. Bendito sea la gloria de Dios. Dios lo que quiere decirte en esta tarde, querido amigo, que no te estés ocultando
el hombre está diseñado para adorar a algo o a alguien, pero vengo a decirte que tú estás diseñado para adorar al gran yo soy, no para doblar tu rodilla a esos dioses extraños. Bendito sea la gloria de Dios. Quizás tú a esos dioses le has pedido algo y no se te ha cumplido. Bendito sea la gloria de Dios. Pero vengo a invitarte en esta tarde que si tú quieres que las cosas se te den, pon a esos dioses extraños a un lado y busca el verdadero Dios que oye, que mira y que ve todas las cosas y que penetra los corazones. Bendito sea la gloria de Dios. Pero también dice la palabra, que la palabra es de doble filo, que tanto corta para allá, corta para acá, hasta endurecer el tuétano de nuestra alma. Con eso no quiero decirte que yo vengo hoy a convencerte para que tú te conviertas. Quien te convence a ti se llama Dios, se llama su Espíritu Santo de Dios. Nosotros nada más somos vasos del Señor, que estamos dejándonos usar de Dios para traerte palabra de vida, palabra de restauración, palabra de restauración y palabra de salvación para tu alma. Ninguno de esos Dios que tú adoras puede darte salvación alguna. Bendito sea la gloria de Dios. Tú dices, pero yo leo la Biblia. Yo me sé todos los versículos de la Biblia. Yo soy más cristiano que muchos cristianos. Bendito sea la gloria de Dios. Pero si tú te consideras tan cristiano como tú dices y lees la Biblia de cabo a rabo, ¿por qué entonces te hago esta pregunta, querido amigo? Porque entonces cada palabra que tú oyes y lees no la practicas en tu vida para salvación de tu alma? Bendito sea la gloria de Dios. Sí, querido hermano mío, porque he escuchado mucha gente diciendo, pero que yo no sé la Biblia de cada rabo. Bendito sea la gloria de Dios. Y tú lo ves en delitos y pecados, haciendo cosas extrañas. Bendito sea la gloria de Dios. Y cuando tienen un problema, llaman a estos locos para que le prediquen, para que Dios haga un milagro. Pero cuando están bien, no miran para ningún lado, no buscan de Dios, solamente buscan de Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, cuando están enfermos, cuando los médicos los han desahuciado, mandan a buscar los cristianos para que le oren. Pero vengo a decirte que no esperes ahora, no esperes ese momento que llegue a tu vida. Bendito sea la gloria de Dios. No esperes que llegue la enfermedad a tu vida, no esperes que llegue un problema a tu vida. Acude a Dios mientras está bien. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, porque muchos queremos el favor de Dios, pero no sabe cuánto conlleva llevar el favor de Dios. Porque déjame decirte que el sacrificio que hizo nuestro Dios por ti y por mí fue demasiado. Bendito sea la gloria de Dios. Dice Isaías 53, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y aún así no abrió su boca. Bendito sea la gloria de Dios para decir, no voy a hacer este sacrificio. Jesucristo, sin mirar mucho, hizo el sacrificio por ti y por mí. Bendito sea la gloria de Dios. Pero tú dices, pero ven acá, yo estoy esperando que Cristo me llame, que Cristo me hable. Bendito sea la gloria de Dios. Pero cuando tú estés a la entrada de Dios, no puedes decir que nadie me ha dicho nada, que nadie me ha predicado. Dios lo que te va a decir, pero cuántas personas te mandé para que te predicara, para que te convirtiera. Ahora ya no hay tiempo, porque el tiempo que tú tienes es cuando estás vivo. Después que tú estás muerto, ya no hay una oportunidad
cautividad, ya no hay escapatoria para tu vida, querido amigo. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Jesús. sea la gloria de Dios, aleluya, alabanza. Alabado sea Dios. Amigo, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de salvación. Tú no ves todo lo que está pasando en nuestros alrededores, cada enfermedad que viene, este COVID que está acabando. Mucha gente le tiene miedo al COVID por la muerte, pero vengo a decirte que bendito sea la gloria de Dios. A lo que más tú tienes que tener miedo es a perder tu alma en el infierno que arde con azufre. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Pero ven acá, y como que este cristiano está predicando hoy, diciendo tal cosa, que cita un infierno, que cita un azufre. Es que no podemos ocultarle la verdad de lo que puede acontecerte. Hay dos caminos en tu vida, querido amigo. Es el que tú quieras, el camino del infierno y el camino de la vida eterna. ¿Cuál camino tú decides? Pero ¿sabes qué? El mundo escoge el camino del infierno. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El micrófono. Bendito Dios, aleluya. Está bien. Estoy orando una palabra en este día, querido amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, ve. Espíritu Santo. Te estoy dando una palabra de advertencia, aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios, aleluya. Alaba, alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Habla, habla. Aleluya, aleluya. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Mira, ve. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya.